En las faldas de la Sierra Madre Occidental, donde la niebla se arrastra como dedos fantasmales entre las callejuelas de piedra, se alzaba el pueblo de Santa Oscura. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto indeterminado del siglo XIX, con sus casas coloniales de techos rojizos y paredes descoloridas por el paso de los años. El pueblo, rodeado por bosques impenetrables y montañas que parecían tocar el cielo, guardaba secretos tan antiguos como la tierra misma. Era un atardecer de noviembre, cuando los gritos comenzaron a escucharse en la plaza principal. La luz cobriza del sol poniente teñía las fachadas de las casas con un tono vermellón que recordaba demasiado a la sangre. Los habitantes de Santa Oscura, normalmente reservados y silenciosos, se habían congregado frente a la pequeña casa de adobe que pertenecía a Magdalena Rojas. «¡Bruja! ¡Hechicera! ¡Trae la desgracia a nuestro pueblo!», vociferaba doña Carmen, la esposa del panadero, una mujer corpulenta cuyo rostro se contraía en una mueca de odio puro. La multitud, armada con antorchas y piedras, se movía como un único organismo sediento de violencia. El aire olía a humo, a sudor y a ese miedo primitivo que surge cuando los humanos se convierten en bestias. El padre Sebastián, el viejo párroco de la iglesia, intentaba calmar a los aldeanos, pero su voz temblorosa se perdía entre los gritos de venganza. Dentro de la casa, Magdalena temblaba. Tenía apenas 26 años, pero el luto prematuro había pintado su belleza con pinceladas de melancolía. Hacía solo 6 meses que habían enterrado a su esposo, Arturo, muerto en circunstancias que el pueblo consideraba cuando menos sospechosas. Una fiebre repentina, decían los médicos. Un maleficio, susurraban los vecinos. Su cabello negro como la tinta caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de piel olivácea, donde destacaban unos ojos color ámbar, inusuales en aquella región. Magdalena sabía por qué la querían muerta. No era solo por las habladurías sobre la muerte de Arturo. Era por los remedios que preparaba con hierbas del monte, por las predicciones del clima que acertaba con inquietante precisión, por los sueños premonitorios que a veces compartía imprudentemente, pero sobre todo, era por el miedo que su diferencia despertaba en un pueblo anclado en supersticiones. «¡Sal de ahí, viuda maldita! Responderás por tus crímenes». La voz de Tomás Vargas, el alcalde, resonaba con autoridad. Era un hombre robusto, de bigote espeso y ojos pequeños, que nunca había ocultado su animadversión hacia Magdalena. Desde la muerte de Arturo, había estado convenciendo al pueblo de que ella era la causante de las desgracias que habían azotado Santa Oscura. Las cosechas perdidas, el ganado enfermo, los niños con fiebres inexplicables. Magdalena se asomó brevemente por la ventana. La imagen que vio heló su sangre. Decenas de rostros contorsionados por el odio, iluminados por el resplandor anaranjado de las antorchas. Algunos sostenían piedras del tamaño de puños, otros crucifijos de madera que blandían como armas. Entre la multitud reconoció rostros familiares, personas que antes la saludaban amablemente, que acudían a ella en busca de tisanas para sus dolores, que la invitaban a sus casas para compartir el pan. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Estaban intentando derribarla. La madera crujió amenazando con ceder. Magdalena corrió hacia el fondo de la casa, donde una pequeña puerta daba al huerto trasero. Era su única oportunidad de escape. Con manos temblorosas, recogió un pequeño envoltorio de tela donde guardaba sus posesiones más preciadas. Un medallón de plata que había pertenecido a su madre, un manojo de hierbas secas atadas con un cordel rojo y un libro viejo con tapas de cuero desgastado. Justo cuando abría la puerta trasera, escuchó el estruendo de la entrada principal, cediendo. Los gritos se intensificaron. Magdalena corrió hacia el bosque que se extendía más allá de su huerto,
pero sus piernas, debilitadas por el miedo, la traicionaron. Tropezó con una raíz saliente y cayó sobre la tierra húmeda. El sabor metálico del miedo inundó su boca. «Ahí está, no la dejen escapar». Los gritos se acercaban. Magdalena intentó levantarse, pero un dolor agudo en el tobillo se lo impidió. Estaba atrapada. Las primeras piedras comenzaron a caer a su alrededor, levantando pequeñas nubes de polvo. Una rozó su mejilla, dejando un rastro cálido de sangre. Cerró los ojos y se preparó para lo peor, cuando de repente el aire a su alrededor pareció enfriarse varios grados. Un silencio sobrenatural descendió sobre el caos. Magdalena abrió los ojos y lo que vio le robó el aliento. Entre ella y la turba furiosa se alzaba una figura masculina alta y esbelta, vestida completamente de negro. El hombre estaba de espaldas a ella, pero podía apreciar su cabello largo y oscuro, recogido en una coleta baja, y la rigidez antinatural de su postura. «Esta mujer está bajo mi protección». Su voz era profunda y musical, con un acento imposible de ubicar, como si hubiera aprendido el idioma a través de los siglos. «Quien ose tocarla, responderá ante mí». La multitud retrocedió instintivamente. Incluso en su estado de conmoción, Magdalena notó el extraño efecto que aquel desconocido ejercía sobre los aldeanos. Sus rostros, antes contorsionados por la furia, mostraban ahora una mezcla de confusión y temor primitivo. Tomás Vargas fue el primero en recuperar la compostura. Dio un paso al frente, su mano aferrando con fuerza una cruz de madera. «¿Quién eres tú para interponerte entre la justicia del pueblo y esta bruja?» Aunque intentaba sonar autoritario, su voz traicionaba un temblor. El desconocido rió suavemente, un sonido que recordaba al roce del terciopelo contra la piel desnuda. «¿Justicia? ¿Llamas justicia a lapidar a una mujer indefensa?» Se volvió ligeramente, y Magdalena pudo ver su perfil, tan perfecto que parecía esculpido en mármol. «Permíteme presentarme. Mi nombre es Damián Corbus, y soy el nuevo propietario de la Hacienda Las Sombras». Un murmullo recorrió la multitud. La Hacienda Las Sombras, una imponente construcción colonial situada en lo alto de la colina que dominaba el valle, llevaba abandonada desde hacía décadas. Los rumores sobre su maldición eran legendarios en la región. Se decía que sus antiguos dueños habían perecido en circunstancias misteriosas y que desde entonces ningún mortal se atrevía a habitarla. «Eso es imposible», balbuceó el alcalde. «Nadie ha vivido ahí desde la tragedia de los Montero». «Los tiempos cambian, señor alcalde», respondió Damián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He adquirido la propiedad recientemente y planeo restaurarla a su antigua gloria». Mientras hablaba, extendió una mano hacia Magdalena sin volverse a mirarla. Ella dudó un instante, pero algo en el gesto, en la firmeza de aquella mano pálida, le inspiró una confianza inexplicable. Tomó su mano y, al instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. La piel de Damián era fría como el mármol de las lápidas. Con una delicadeza sorprendente para alguien de su complexión, Damián la ayudó a incorporarse. Fue entonces cuando Magdalena pudo verlo completamente. Era un hombre de belleza perturbadora, con rasgos aristocráticos y piel tan pálida que parecía translúcida bajo la luz menguante. Pero lo que más la impresionó fueron sus ojos, de un azul tan intenso que rozaba el violeta, con una profundidad que hablaba de conocimientos antiguos y peligrosos. «Esta mujer», continuó Damián dirigiéndose a la multitud, «es ahora mi empleada. Se encargará de supervisar la restauración de los jardines de la hacienda. Cualquier agravio contra ella será considerado un agravio contra mí». Su tono era cortés, pero contenía una amenaza implícita que hizo que incluso los más valientes retrocedieran. Tomás Vargas, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «¿No te han contado, forastero? Esta mujer es una bruja.
Ha traído la desgracia a nuestro pueblo. Su propio marido murió en circunstancias sospechosas. ¿Una bruja? Damián sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos. ¡Qué fascinante! En ese caso es exactamente lo que necesito para mi jardín. Las rosas de sangre requieren un toque especial. El comentario, pronunciado con ligereza pero cargado de oscuras insinuaciones, causó un nuevo retroceso en la multitud. Magdalena sintió que el agarre de Damián en su mano se tensaba ligeramente. «Ahora, si me disculpan», continuó con tono cortante, «la señora Rojas y yo tenemos asuntos que discutir en privado. Les sugiero que regresen a sus hogares antes de que la noche se torne inhóspita». Como para enfatizar sus palabras, un viento gélido se levantó repentinamente, apagando varias de las antorchas y sumiendo la escena en sombras fluctuantes. Un murciélago sobrevoló la multitud, provocando gritos ahogados. Magdalena podría haber jurado que Damián sonreía ante la coincidencia. Poco a poco, los aldeanos comenzaron a dispersarse, lanzando miradas de soslayo hacia la extraña pareja. Solo el padre Sebastián permaneció en su lugar, sosteniendo su crucifijo con firmeza. Sus ojos, cansados pero perspicaces, estudiaban a Damián con una mezcla de temor y reconocimiento. «Ten cuidado, hija mía», dijo dirigiéndose a Magdalena. «No todos los salvadores son enviados por Dios». Damián inclinó levemente la cabeza hacia el sacerdote, en un gesto que podría interpretarse como respeto o burla. «Sabias palabras, padre. Pero en noches como esta, quizás sea mejor la protección de un demonio que la indiferencia de los ángeles». El sacerdote se persignó rápidamente y se alejó, sus pasos apresurados resonando en el silencio sobrenatural que había caído sobre el lugar. Una vez solos, Magdalena se volvió hacia su misterioso Salvador. «¿Por qué me has ayudado? Ni siquiera me conoces». Damián la miró intensamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Digamos que tengo una debilidad por las almas perseguidas, Magdalena Rojas». «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó ella, súbitamente alerta. «Sé muchas cosas sobre ti», respondió él enigmáticamente. «Sé que tus sueños están plagados de visiones que no comprendes. Sé que puedes sentir la energía de las plantas, hablarles, persuadirlas para que revelen sus secretos curativos. Y sé que tu marido no murió por causas naturales, aunque no fuiste tú quien acabó con su vida». Magdalena dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. «¿Quién eres realmente?». Damián sonrió, y por primera vez Magdalena notó que sus colmillos eran ligeramente más largos y afilados de lo normal. Alguien que ha caminado por este mundo el tiempo suficiente para reconocer lo extraordinario cuando lo ve. Extendió nuevamente su mano hacia ella. «Ven conmigo a las sombras. No estarás segura en el pueblo, no después de esta noche». «¿Y estaré segura contigo?». Su pregunta flotó en el aire como una nube de aliento en invierno. Los ojos de Damián brillaron con un resplandor sobrenatural. «Te ofrezco protección, Magdalena, no seguridad. Hay una diferencia sustancial». Antes de que pudiera responder, un grito desgarró la noche. Provenía del pueblo. A lo lejos podían verse figuras corriendo, y el inconfundible resplandor anaranjado de un incendio comenzaba a iluminar el cielo nocturno. «Tu casa», murmuró Damián, su expresión endureciéndose. «Han decidido que si no pueden castigar a la bruja, destruirán su guarida». Magdalena sintió que las piernas le fallaban. Todo lo que poseía, todos los recuerdos de su vida con Arturo, los libros y remedios heredados de su madre, todo estaba siendo devorado por las llamas. «No tengo a dónde ir», susurró, más para sí misma que para él. «Ahora tienes un lugar», respondió Damián, su voz sorprendentemente gentil. «Pero debes decidir rápido. La noche avanza y hay peligros en estos bosques que harían que los aldeanos con sus piedras parecieran niños jugando». Como para confirmar sus palabras, un aullido lejano rompió el silencio, seguido de otro,
y luego otro más. No sonaban como lobos comunes. Había algo casi humano, algo dolorosamente consciente en aquellos lamentos. Magdalena miró hacia el pueblo, donde las llamas devoraban ya lo que había sido su hogar, y luego hacia el desconocido de ojos violáceos que le ofrecía refugio. En su corazón sabía que aceptar su oferta significaba adentrarse en un mundo de oscuridad, del que quizás nunca podría regresar, pero quedarse significaba muerte segura. «Llévame contigo», decidió finalmente. Los labios de Damián se curvaron en una sonrisa enigmática mientras extendía su brazo para que ella lo tomara. «Bienvenida a tu nueva vida, Magdalena Rojas». Juntos se internaron en la espesura del bosque, sus siluetas desvaneciéndose entre las sombras mientras los aullidos se acercaban cada vez más. Detrás de ellos, Santa Oscura ardía bajo un cielo sin estrellas, como si hasta los mismos cielos hubieran abandonado aquel lugar maldito. Y en lo alto de la colina, apenas visible entre la niebla nocturna, la silueta de la hacienda Las Sombras parecía observarlo todo con las cuencas vacías de sus ventanas, paciente como solo puede serlo aquello que ha presenciado el paso de los siglos. Los primeros rayos del amanecer apenas atravesaban la espesa niebla cuando Magdalena y Damián llegaron a los portones oxidados de la hacienda Las Sombras. El camino había sido arduo. El tobillo lastimado de Magdalena ralentizaba su avance, y en más de una ocasión habían tenido que ocultarse ante sonidos inquietantes provenientes de la espesura del bosque. La hacienda se alzaba imponente contra el cielo grisáceo, una monstruosidad arquitectónica de 3 plantas con torres que parecían garras arañando el firmamento. Las paredes, alguna vez blancas, ahora lucían un tono amarillento enfermizo, con manchas de humedad que semejaban rostros atormentados. La vegetación había reclamado gran parte de la estructura. Hiedras trepadoras se enroscaban en las columnas del porche como serpientes constrictoras. «Hogar, dulce hogar», murmuró Damián con un deje de ironía mientras empujaba el portón que emitió un chirrido agónico. Al cruzar los jardines descuidados, Magdalena notó algo extraño. A pesar del evidente abandono, había senderos recién despejados entre la maleza, y algunas ventanas de la planta baja mostraban un brillo que solo podía provenir de cristales recién limpiados. «Mencionaste que habías adquirido la propiedad recientemente», comentó ella, observando con curiosidad. «Pero parece que alguien ha estado trabajando aquí desde hace tiempo». Damián le dirigió una mirada enigmática. «Tengo asistentes. Prefieren trabajar durante la noche». Antes de que Magdalena pudiera preguntar más, llegaron al imponente portal de entrada. Tallado en madera oscura, mostraba escenas mitológicas de una complejidad impresionante. Criaturas híbridas, mujeres con cabellos de serpientes, hombres transformándose en bestias, bajo la luz de una luna cincelada con obsesivo detalle. La puerta se abrió silenciosamente, sin que Damián necesitara tocarla. El interior estaba en penumbras, pero no en la oscuridad total que Magdalena esperaba. Candelabros de plata con velas encendidas iluminaban un vestíbulo de proporciones absurdas, con un suelo de mármol negro y blanco dispuesto en un patrón de ajedrez, y una escalera de caracol que ascendía hacia las tinieblas del segundo piso. «¿Quién encendió las velas?», preguntó Magdalena, su voz apenas un susurro. «Te sorprendería la eficiencia de mis empleados», respondió Damián, quitándose el abrigo negro y revelando un chaleco de brocado carmesí sobre una camisa de seda negra. «Ven, debes estar agotada, te mostraré tu habitación». La condujo por un pasillo lateral decorado con retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirla. Magdalena notó que, a diferencia del exterior descuidado, el interior de la hacienda mostraba signos de una restauración meticulosa. Los suelos relucían, los muebles antiguos desprendían el aroma del aceite de limón,
y no había una mota de polvo en las ornamentadas cornisas. ¿Vives aquí solo?, se atrevió a preguntar mientras subían por una escalera secundaria menos ostentosa que la principal. «Depende de lo que consideres vivir», respondió él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y de lo que consideres solo». Llegaron a un pasillo en el segundo piso. Damián abrió una puerta y reveló una habitación sorprendentemente acogedora, con una cama con dosel de seda azul noche, un escritorio de caoba junto a un ventanal que daba a los jardines traseros y un armario tallado con motivos florales. «Espero que sea de tu agrado», dijo Damián. «El baño está detrás de esa puerta. He tomado la libertad de proporcionarte ropa. La encontrarás en el armario. Desafortunadamente, no pude salvar nada de tu casa». Magdalena sintió una punzada de dolor al recordar su hogar en llamas. «Gracias por tu hospitalidad», murmuró, «pero sigo sin entender por qué me ayudas». Damián se apoyó contra el marco de la puerta, estudiándola con aquellos ojos imposiblemente antiguos. «Digamos que reconozco el potencial cuando lo veo, Magdalena. Tienes dones que ni siquiera comprendes, habilidades que los ignorantes de Santa Oscura temían porque no podían explicarlas». Hizo una pausa, como considerando cuánto revelar. «Este lugar, las sombras, no es una simple hacienda. Es un nexo, un punto donde ciertas energías confluyen. Necesito a alguien con tu sensibilidad para un proyecto que llevo siglos perfeccionando». «¿Siglos?». Magdalena dio un paso atrás. «Hablas como si hubiera vivido más tiempo del que cualquier mortal podría». Damián completó su frase con naturalidad. «No te asustes. Aún. Descansa ahora. Al anochecer hablaremos con más detalle y conocerás al resto de los habitantes de las sombras». Con esas palabras enigmáticas se retiró, cerrando la puerta suavemente tras él. Magdalena permaneció inmóvil, abrumada por los acontecimientos de las últimas horas. Parte de ella gritaba que escapara, que saltara por la ventana y se perdiera en el bosque. Pero otra parte, una que nunca había reconocido completamente, sentía una curiosidad irresistible por los secretos que Damián y la hacienda ocultaban. Agotada física y emocionalmente, se dirigió al baño, donde encontró una bañera de cobre ya llena de agua humeante. Junto a ella, jabones de hierbas y aceites aromáticos esperaban en pequeños frascos de cristal. ¿Quién había preparado todo esto? Damián no había tenido tiempo y no había visto a nadie más. Al sumergirse en el agua caliente, sus músculos adoloridos comenzaron a relajarse. Cerró los ojos, intentando procesar los eventos de la noche anterior. El recuerdo de las caras contorsionadas por el odio, de las piedras volando a su alrededor, la hizo estremecerse. Luego pensó en Damián, en su intervención sobrenatural, en la forma en que la multitud retrocedía ante su mera presencia. «No es humano», murmuró para sí misma, y en lugar de terror, lo que sintió fue una extraña tranquilidad. Después de todo, los humanos de Santa Oscura habían demostrado ser los verdaderos monstruos. Tras el baño, encontró en el armario vestidos de estilos variados, desde austeros trajes negros hasta elaborados vestidos de fiesta con encajes y bordados. Optó por uno sencillo de color verde oscuro, que se ajustaba perfectamente a su figura como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella. Mientras se vestía, observó su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Las ojeras marcaban su rostro y un corte fino recorría su mejilla. Recuerdo de las piedras arrojadas. Se tocó la herida, que sorprendentemente no dolía. Al examinarla más de cerca, notó que estaba parcialmente cicatrizada, como si hubiera pasado una semana y no apenas unas horas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró no a Damián, sino a una joven menuda de cabello castaño rojizo y piel tan pálida que parecía translúcida. Sus ojos, de un verde intenso, contrastaban con la palidez de su rostro.
Buenos días, señora Rojas, saludó con voz melodiosa. Soy Isabel. El señor Corbus me ha asignado como su dama de compañía durante su estancia. Hizo una pequeña reverencia. He traído su desayuno y algunas hierbas para su tobillo lastimado. Magdalena observó la bandeja que la joven sostenía: pan recién horneado, frutas cortadas en formas artísticas, queso fresco y una tetera humeante. Su estómago rugió, recordándole que no había comido nada desde el día anterior. Gracias, Isabel, respondió, haciéndose a un lado para dejarla pasar. No sabía que Damián tenía sirvientes. Isabel colocó la bandeja sobre una pequeña mesa junto a la ventana. El señor Corbus prefiere el término asociados, corrigió con una sonrisa discreta. Todos estamos aquí por elección propia, aunque algunos por razones más desesperadas que otros. Mientras servía el té, Magdalena notó que las manos de Isabel tenían cicatrices antiguas, como si alguna vez hubieran sido gravemente quemadas. La joven, percibiendo su mirada, ocultó rápidamente las manos en los pliegues de su vestido. Santa Oscura no es el único pueblo que disfruta castigando lo que no comprende, comentó Isabel con un tono ligero que contrastaba con la gravedad de sus palabras. El señor Corbus me encontró cuando intentaban quemarme en la hoguera en mi aldea natal, hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Magdalena, tomando asiento y probando el té, que tenía un sabor exquisito, con notas de jazmín y algo más que no podía identificar. El tiempo se mide de forma diferente en las sombras, respondió enigmáticamente. Ahora permítame ver ese tobillo. Sin esperar respuesta, se arrodilló y examinó la articulación hinchada de Magdalena. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco con un ungüento verdoso de aroma penetrante. Esto puede arder un poco, advirtió antes de aplicarlo. El ardor fue instantáneo e intenso, pero rápidamente dio paso a una sensación de frescor relajante. Para sorpresa de Magdalena, la hinchazón comenzó a disminuir visiblemente ante sus ojos. «¿Qué es eso?», preguntó asombrada. «Una receta del señor Corbus», explicó Isabel. «Contiene hierbas que ya no crecen en lugares accesibles para los mortales comunes». Hizo una pausa, observando a Magdalena con curiosidad. «Aunque quizás tú podrías reconocer algunos ingredientes». «El señor Corbus dice que tienes afinidad con las plantas». «Mi madre me enseñó sobre hierbas medicinales», respondió Magdalena cautelosamente, «pero nunca vi nada con efectos tan inmediatos». Isabel sonrió, y por un instante Magdalena creyó ver un destello inhumano en sus ojos verdes. «Las sombras tiene su propio jardín de especímenes únicos. El señor Corbus espera que puedas ayudar a expandirlo». Tras vendar el tobillo con habilidad profesional, Isabel se incorporó. «El señor Corbus solicita tu presencia al anochecer en la biblioteca. Dice que hay mucho que discutir». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Un consejo, si me permites. Las sombras tienen reglas propias. No todas las puertas deben abrirse, no todas las preguntas deben formularse, al menos no hasta que estés preparada». Con esas crípticas palabras, Isabel se retiró, dejando a Magdalena con más interrogantes que respuestas. Tras terminar su desayuno, decidió explorar la habitación más detenidamente. El escritorio contenía papel de carta, plumas y tinta, como si Damián hubiera anticipado que querría escribir. ¿Pero a quién? No tenía a nadie fuera de la hacienda. En el cajón encontró algo que la sorprendió. Un pequeño libro encuadernado en cuero verde, idéntico al que había guardado en su envoltorio la noche anterior, el que contenía las recetas herbales de su madre. Lo abrió con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía familiar. ¿Cómo era posible? ¿Lo había perdido en el incendio, o no? Mientras examinaba el libro, un sobre sellado con cera roja cayó de entre sus páginas. La cera mostraba un emblema que no reconoció. Una rosa atravesada por lo que parecía ser un colmillo. Rompió el sello y encontró una nota escrita con una caligrafía elegante y anticuada.
Querida Magdalena, bienvenida a tu nuevo hogar. Salvé este libro antes de que los aldeanos llegaran a tu casa. Sé cuánto significa para ti. Considéralo un gesto de buena voluntad. Las sombras te ha estado esperando por más tiempo del que puedes imaginar. Hay secretos en tu sangre que ni siquiera tú conoces, legados de una línea que se creía extinta. Descansa hoy. Esta noche comenzará tu verdadera educación. Tuyo en las sombras. D.C. Magdalena releyó la nota varias veces, intentando descifrar su significado. ¿Secretos en su sangre? ¿Una línea que se creía extinta? Su madre nunca había hablado de sus antepasados, y su padre había muerto cuando ella era tan pequeña que apenas lo recordaba. Con una mezcla de aprensión y curiosidad, decidió explorar la habitación más a fondo. Junto a la ventana, descubrió una pequeña puerta disimulada en la pared que conducía a una escalera estrecha y empinada. La tentación de descender por ella era fuerte, pero las palabras de advertencia de Isabel resonaban en su mente. Optó por la prudencia y regresó a la cama, donde hojeó el libro de hierbas de su madre. Al revisarlo con más detenimiento, notó algo extraño. Algunas páginas parecían haber sido añadidas, escritas con una caligrafía diferente, más antigua. Estas nuevas entradas describían plantas que nunca había visto ni oído mencionar: Rosa sanguinis, Belladonna lunaris, Aconitum noctis. Cada descripción venía acompañada de ilustraciones detalladas y notas sobre sus propiedades. Consume la sangre de los infieles, induce visiones del pasado distante, permite comunicarse con los que ya cruzaron el velo. Magdalena sintió un escalofrío. Estas no eran hierbas medicinales comunes, eran algo más, algo que desafiaba su comprensión del mundo natural. Las horas transcurrieron mientras se sumergía en aquellas páginas misteriosas. La luz que entraba por la ventana fue disminuyendo gradualmente hasta que la habitación quedó en penumbras. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Isabel nuevamente, esta vez sosteniendo un candelabro de plata. «El señor Corbus te espera en la biblioteca», anunció. «Sígueme, por favor». Magdalena se sorprendió al comprobar que su tobillo ya no le dolía en absoluto. Siguió a Isabel por pasillos serpenteantes decorados con tapices que representaban escenas mitológicas de una inquietante viveza. Descendieron por la escalera principal y atravesaron varias salas, cada una decorada en un estilo diferente, como si representaran distintas épocas. «¿Cuántas personas viven aquí?», preguntó Magdalena, notando que, a pesar de la evidente habitabilidad de la mansión, no se habían cruzado con nadie más. «Es complicado», respondió Isabel sin volverse. «Algunos vienen y van, otros permanecen pero prefieren mantenerse en las sombras. Ya los conocerás, a su debido tiempo». Finalmente, llegaron ante una imponente puerta doble de madera tallada con motivos de árboles cuyos troncos parecían transformarse en figuras humanas retorcidas. Isabel golpeó 3 veces y las puertas se abrieron silenciosamente. La biblioteca era una estancia circular de techos altísimos, con estanterías que se elevaban hasta perderse en las sombras superiores. Escaleras móviles permitían acceder a los niveles más altos, y en el centro de la sala, un globo terráqueo de proporciones descomunales giraba lentamente sin ninguna intervención visible. La única iluminación provenía de candelabros estratégicamente colocados y de una chimenea donde ardía un fuego azulado. Damián estaba sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea, leyendo un tomo de aspecto antiguo. Al verlas entrar, cerró el libro y se levantó con un movimiento fluido, casi felino. «Ah, Magdalena», sonrió, revelando brevemente aquellos colmillos inusualmente afilados. «Espero que hayas descansado». «Gracias por salvar el libro de mi madre», respondió ella, decidiendo abordar directamente el tema. «Pero hay páginas en él que no reconozco».
Damián intercambió una mirada con Isabel, quien asintió ligeramente y se retiró, cerrando las puertas tras de sí. «Observadora», comentó él, señalando un sillón frente al suyo. «Por favor, toma asiento. El libro siempre fue tuyo, Magdalena. Solo he restaurado las páginas que tu madre, en su prudencia o su miedo, decidió ocultar». Magdalena se sentó, manteniendo el libro apretado contra su pecho como un escudo. «¿Conociste a mi madre?» Damián se acomodó en su sillón, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Conocí a tu madre, a tu abuela y a varias generaciones antes que ellas. La línea de sangre de las mujeres rojas es especial». «No entiendo», murmuró Magdalena, aunque una parte de ella comenzaba a comprender demasiado bien. «Tu familia desciende de una antigua línea de brujas, Magdalena. No el tipo de brujas que los ignorantes de Santa Oscura imaginan, sino verdaderas practicantes de un arte que se remonta a tiempos en que los humanos aún comprendían la naturaleza real del mundo». Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un fuego interior. «Tu madre intentó protegerte ocultándote tu herencia. Cortó las páginas más reveladoras del grimorio familiar, limitando tus conocimientos a simples remedios herbales. Pero la sangre no puede negarse. Los dones se manifestaron de todas formas». Magdalena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Siempre había sabido que era diferente, que veía cosas que otros no veían, sentía cosas que otros no sentían. Los sueños premonitorios, la conexión con las plantas, la forma en que los animales parecían entenderla. «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué quieres de mí?» Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Quiero ofrecerte lo que nunca tuviste: conocimiento, poder y un lugar donde no tengas que esconderte». Damián se levantó y caminó hacia una de las estanterías, de donde extrajo un libro de aspecto aún más antiguo que el que había estado leyendo. «Este manuscrito contiene la historia de tu linaje, los secretos que han pasado de madre a hija durante siglos. Te pertenece por derecho de sangre». Le tendió el libro, encuadernado en cuero negro, con un símbolo grabado en plata, el mismo emblema del sello de la carta, una rosa atravesada por un colmillo. «Todavía no has respondido a mi pregunta», insistió Magdalena. «¿Qué quieres de mí?» Los labios de Damián se curvaron en una sonrisa enigmática. «Necesito tu ayuda para cultivar ciertas plantas muy especiales, plantas que solo responden al toque de alguien con tu herencia particular. A cambio, te enseñaré todo lo que sé sobre las artes que tu madre te negó». Magdalena tomó el libro, sintiendo un hormigueo en los dedos al tocarlo. «¿Y qué eres tú, Damián Corbus? No eres humano». «No, no lo soy», admitió con naturalidad. «No lo he sido por más tiempo del que puedes imaginar». Antes de que pudiera elaborar, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Un hombre alto y delgado, con el pelo cano recogido en una coleta, entró apresuradamente. «Perdón por la interrupción, señor», dijo con voz tensa, «pero tenemos visitantes indeseados. El alcalde de Santa Oscura y un grupo de hombres armados están en la puerta principal. Exigen que les entreguemos a la señora Rojas». Damián se puso de pie, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. «Parece que nuestros vecinos no saben cuándo retirarse», murmuró. Luego se volvió hacia Magdalena, su expresión suavizándose levemente. «Quédate aquí. Este asunto requiere un toque personal». «No», respondió Magdalena, incorporándose también. «Si vienen por mí, quiero enfrentarlos». Damián la estudió por un momento y luego una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. «Tu sangre responde al llamado más rápido de lo que esperaba. Muy bien, enfrentémoslos juntos. Pero antes...» Se acercó a una vitrina y extrajo un pequeño frasco con un líquido rubí. «Bebe esto. Te dará claridad». Magdalena tomó el frasco con cautela. «¿Qué es?» «Una infusión de rosa sanguinis, cultivada en mi jardín privado». Los ojos de Damián brillaban con anticipación.
Te mostrará el mundo como realmente es. Magdalena dudó un instante, pero algo en su interior, algo antiguo y hambriento que acababa de despertar, la impulsó a llevarse el frasco a los labios. El líquido era espeso y dulce, con un regusto metálico que le recordaba a sangre, susurró, comprendiendo de repente. Esto contiene sangre. La vida es la moneda del poder verdadero, respondió Damián enigmáticamente. Vamos, nuestros invitados esperan. Mientras seguía a Damián hacia la entrada principal, Magdalena sintió un cambio sutil pero profundo en su percepción. Los colores se intensificaron, los sonidos se volvieron más nítidos, y podía sentir la energía pulsante de la hacienda como una entidad viva que respiraba a su alrededor. Cada planta, cada insecto, cada mota de polvo en el aire parecía susurrarle secretos. Al llegar al vestíbulo, vio a través de las ventanas a Tomás Vargas y a un grupo de hombres armados con escopetas y antorchas. El padre Sebastián estaba con ellos, sosteniendo un crucifijo ante sí como un escudo. ¿Lista para tu primera lección real en las artes prohibidas?, preguntó Damián, su voz un susurro tentador en su oído. Magdalena miró a los hombres que habían intentado matarla, que habían quemado su hogar, que la habían tratado como a una aberración. Y sintió algo nuevo florecer en su interior. No miedo, no rabia, sino un poder frío y calculador que pedía ser liberado. «Lista», respondió, y su propia voz le sonó extraña, como si otra mujer, una más antigua y sabia, hablara a través de ella. Las puertas de las sombras se abrieron lentamente, revelando a Magdalena y Damián lado a lado. Y mientras los aldeanos retrocedían ante la visión, Magdalena sintió que algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era la viuda perseguida de Santa Oscura, era algo nuevo, algo peligroso. Era la heredera de un linaje que el mundo había intentado olvidar, despertando finalmente al llamado de su sangre. El aire del patio delantero de las sombras vibraba con tensión cuando Magdalena avanzó junto a Damián hacia los hombres armados. La infusión de rosa sanguinis seguía alterando sus sentidos. Podía escuchar el latido acelerado del corazón de cada uno de los invasores, oler el sudor del miedo que emanaba de sus poros y ver auras de diferentes colores pulsando alrededor de sus cuerpos. La de Tomás Vargas era de un amarillo enfermizo, mientras que la del padre Sebastián brillaba con un azul pálido veteado de gris. Tomás dio un paso al frente, esforzándose por mantener una expresión de autoridad que sus ojos traicionaban. «Entrega a la bruja, forastero. Este asunto concierne a Santa Oscura, no a ti». Damián respondió con una risa suave que hizo que algunos hombres retrocedieran instintivamente. «¿Bruja?» Su voz era sedosa y mortal. «Si buscas brujas, has venido al lugar correcto, pero me temo que has confundido a la aprendiz con la maestra». Con un gesto elegante, Damián extendió su mano hacia el jardín abandonado. Ante los ojos asombrados de los presentes, las plantas comenzaron a moverse, retorciéndose y creciendo a una velocidad imposible. Enredaderas surgieron del suelo como serpientes, serpenteando hacia los hombres de Santa Oscura. «¡Dios nos proteja!», gritó uno de ellos, disparando su escopeta hacia las plantas. El estruendo resonó en la quietud de la noche, pero las balas no detuvieron el avance vegetal. «Su Dios no tiene jurisdicción aquí», respondió Damián. Luego se volvió hacia Magdalena con una mirada expectante. «¿Por qué no les muestras lo que has aprendido hoy?». Magdalena sintió una oleada de poder recorriendo su cuerpo. Sin saber exactamente cómo, extendió sus manos hacia las plantas y les susurró. No eran palabras que hubiera aprendido, sino sonidos que brotaban de algún lugar profundo y antiguo dentro de ella. Las enredaderas respondieron, acelerando su crecimiento y rodeando las piernas de los intrusos. Algunos hombres gritaron de pánico, intentando liberarse con machetes y cuchillos, pero por cada rama cortada, dos nuevas surgían.
«Esto confirma lo que siempre supimos», exclamó Tomás, luchando contra las plantas que ya le llegaban a la cintura. «¡Es una bruja del demonio!». El padre Sebastián, quien hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso adelante. A diferencia de los demás, las enredaderas parecían evitarlo, creando un círculo de espacio libre a su alrededor. «Magdalena Rojas», habló con voz grave pero clara, «aún puedes salvarte. Este hombre», señaló a Damián, «no es lo que aparenta. Él no quiere ayudarte, quiere usarte». Damián sonrió, revelando completamente sus colmillos. «Vaya, parece que todavía quedan sacerdotes con verdadero discernimiento. Impresionante, padre. La mayoría de sus colegas no reconocerían lo sobrenatural aunque les mordiera el cuello». Sus ojos brillaron con un fulgor rojizo. «Y a veces lo hace». El sacerdote alzó su crucifijo. «Conozco tu naturaleza, criatura de la noche. Los archivos de la iglesia hablan de ti y de esta casa maldita. Damián Corbus, el que cambia de piel, el bebedor de sangre, el que ha atormentado este valle durante siglos». Magdalena miró a Damián con renovada atención. La palabra se formó en su mente antes de que pudiera pronunciarla: vampiro. «Un término simplista pero esencialmente correcto», respondió Damián sin apartar los ojos del sacerdote. «Aunque soy mucho más que eso, y tú, Magdalena, estás destinada a ser mucho más que una simple bruja». El padre Sebastián dio otro paso hacia ellos. «Lo que te ofrece es una condena eterna, hija mía. La familia Corbus ha buscado durante generaciones a una bruja de la línea Rojas. No para compartir conocimientos, sino para completar un ritual que comenzó hace 400 años. La atmósfera cambió sutilmente. Damián ya no sonreía y una tensión palpable emanaba de su cuerpo. «Has hablado suficiente, sacerdote», siseó. Con un movimiento inhumanamente rápido se lanzó hacia el padre Sebastián. Pero para sorpresa de todos, el anciano reaccionó con igual velocidad, arrojando un polvo brillante que formó una barrera entre ellos. Damián rugió de dolor cuando algunas partículas tocaron su piel, dejando pequeñas marcas humeantes. «Ceniza de roble sagrado, mezclada con plata bendecida», explicó el sacerdote. «La iglesia lleva siglos preparándose para este encuentro, Corbus». Mientras esta confrontación se desarrollaba, Tomás Vargas logró liberarse parcialmente de las enredaderas. Con movimientos desesperados, encendió una antorcha y la arrojó hacia Magdalena. Sin pensarlo, ella alzó una mano y el fuego se detuvo en el aire, transformándose en una esfera flamígera que flotaba a pocos centímetros de sus dedos. La sensación era embriagadora. El fuego le hablaba, igual que las plantas, susurrando secretos de destrucción y purificación. Con un gesto fluido, Magdalena devolvió las llamas hacia Tomás, pero dirigiéndolas a las plantas que lo rodeaban en lugar de al hombre mismo. Las enredaderas se incendiaron, formando un anillo de fuego que atrapó al alcalde sin quemarlo. «No soy como tú, Tomás», dijo con una voz que resonaba con poder. «No mato por miedo o ignorancia». El padre Sebastián aprovechó la distracción para acercarse a Magdalena. «Escúchame antes de que sea tarde», susurró urgentemente. «La última bruja Rojas que estuvo en esta hacienda fue tu tatarabuela Constanza. Damián la sedujo igual que a ti, prometiéndole conocimientos prohibidos. Lo que no le dijo es que necesitaba su sangre para completar un ritual que le permitiría caminar bajo el sol, sin las limitaciones de su especie». Magdalena sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Qué le pasó a Constanza?» «La sacrificó en la noche del eclipse rojo», respondió el anciano con tristeza. «Pero algo salió mal. El ritual quedó incompleto porque Constanza, en su último aliento, lanzó una maldición. La próxima bruja Rojas, con el poder suficiente para completar el ritual, sería también quien podría destruirlo para siempre». Un rugido inhumano desgarró la noche.
Damián se había recuperado y ahora se abalanzaba sobre ellos, su rostro transformado en una máscara de furia bestial. El padre Sebastián empujó a Magdalena hacia un lado y enfrentó al vampiro con su crucifijo en alto. «¡Corre, hija! Busca el grimorio negro en la torre este. Ahí están las respuestas que necesitas». Magdalena dudó solo un instante, dividida entre la confianza que había comenzado a sentir por Damián y la terrible revelación del sacerdote, pero algo en las palabras del padre Sebastián resonaba con una verdad profunda que no podía ignorar. Se volvió hacia la hacienda y corrió, mientras detrás de ella escuchaba sonidos de lucha, gritos de hombres y el rugido furioso de Damián. Al entrar, se encontró con Isabel y el hombre canoso que había entrado antes en la biblioteca. «Tenemos que irnos», dijo Isabel con urgencia. «El señor Corbus ha perdido el control. Cuando eso ocurre, no distingue entre amigos y enemigos». «No», respondió Magdalena con firmeza. «Necesito respuestas. ¿Dónde está la torre este?» Isabel y el hombre intercambiaron miradas preocupadas. «La torre está prohibida», respondió el hombre. «Nadie entra ahí excepto el señor Corbus. Es donde guarda sus secretos más oscuros», añadió Isabel. «Magdalena, por favor, no entiendes el peligro. Lo entiendo mejor de lo que crees». Magdalena sentía el poder de la rosa sanguinis disminuyendo, pero en su lugar crecía algo más profundo, su propia magia, despertando finalmente. «Llévame a la torre, o encontraré el camino yo misma». Algo en su voz hizo que Isabel se estremeciera. «Por aquí», cedió finalmente, «pero que conste que intenté detenerte». La siguieron a través de pasillos cada vez más estrechos y deteriorados. A diferencia del resto de la hacienda, esta sección no había sido restaurada. Las paredes mostraban marcas de quemaduras y arañazos profundos, como si grandes bestias hubieran intentado desgarrar la piedra. Al llegar al pie de una escalera circular, Isabel se detuvo. «Hasta aquí puedo llevarte. El resto del camino tienes que hacerlo sola». Miró a Magdalena con una mezcla de temor y respeto. «Si sobrevives a lo que encontrarás ahí arriba, búscame en los jardines traseros al amanecer». Con estas palabras, Isabel y el hombre se alejaron rápidamente, dejando a Magdalena frente a la escalera que ascendía en espiral hacia la oscuridad. Cada peldaño que subía parecía más antiguo que el anterior. La piedra bajo sus pies pasó de estar simplemente deteriorada a mostrar símbolos tallados. Pentagramas, lunas crecientes, runas que parecían cambiar de forma cuando intentaba enfocarlas. El aire se volvía más frío y pesado, cargado con el aroma metálico de la sangre seca. Al llegar al último escalón, se encontró frente a una puerta de hierro negro decorada con un relieve que representaba a una mujer atada a un altar, rodeada de figuras encapuchadas. En el centro de la puerta, un cerrojo en forma de rosa esperaba una llave que Magdalena no poseía. Sin embargo, cuando tocó el cerrojo, sintió un pinchazo en el dedo. Una gota de su sangre cayó sobre la rosa metálica, que comenzó a girar y deshacerse como hielo bajo el sol. La puerta se abrió con un gemido lastimero. La habitación circular que se revelaba ante ella era una pesadilla hecha realidad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos que contenían órganos preservados, criaturas deformes y líquidos de colores imposibles. En el centro, un altar de piedra negra mostraba manchas oxidadas que solo podían ser sangre antigua. Pero lo que captó la atención de Magdalena fue la figura que colgaba del techo. El cuerpo momificado de una mujer, suspendido por cadenas de plata que atravesaban sus muñecas y tobillos. Su cabello negro, increíblemente conservado, caía como un velo sobre su rostro reseco. Alrededor de su cuello, un medallón idéntico al que Magdalena había heredado de su madre brillaba débilmente. «Constanza», susurró,
sintiendo una conexión inmediata con aquellos restos. Como respondiendo a su nombre, un suspiro pareció emanar del cadáver, y el medallón brilló con más intensidad. Magdalena se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de terror y reverencia ancestral. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, los dedos momificados de Constanza se movieron ligeramente, señalando hacia un rincón de la habitación. Allí, sobre un atril de hueso, reposaba un libro de dimensiones imponentes, encuadernado en lo que parecía piel humana. El grimorio negro que había mencionado el padre Sebastián. Magdalena se acercó al libro, sintiendo su poder llamándola. Al abrir la primera página, vio un árbol genealógico dibujado con tinta roja. Siguió las líneas con el dedo, reconociendo el nombre de su madre, el suyo propio, y más arriba, el de Constanza Rojas. Nacida en 1623, sacrificada en 1651 durante el eclipse rojo, leyó en voz alta. Las páginas siguientes detallaban el ritual que Damián había intentado realizar, el rito de liberación solar, diseñado para liberar a un vampiro de su vulnerabilidad al sol. Requería la sangre voluntaria de una bruja del linaje Rojas, ofrecida durante un eclipse lunar rojo. Pero había una advertencia escrita con una caligrafía diferente, temblorosa. El sacrificio debe ser voluntario y consciente. Si la sangre es tomada por la fuerza o mediante engaños, el ritual se volverá contra quien lo realiza, condenándolo a un tormento mayor que la mera vulnerabilidad al sol. Magdalena comprendió entonces por qué Damián la había tratado con tanta delicadeza, por qué le había mostrado el poder al que podía acceder. No quería repetir el error cometido con Constanza. Esta vez quería que ella se ofreciera voluntariamente. Siguió leyendo, descubriendo que el próximo eclipse lunar rojo ocurriría esa misma noche, a medianoche. Apenas faltaban 2 horas. También descubrió algo que el padre Sebastián no le había mencionado. Constanza había escondido su verdadero poder en su medallón, el mismo que ahora colgaba del cuello de su cadáver momificado. Quien poseyera ese medallón y fuera de la sangre Rojas, podría canalizar el poder de todas las brujas del linaje que habían muerto a lo largo de los siglos. Un estruendo desde abajo interrumpió su lectura. Escuchó pasos rápidos subiendo la escalera, acompañados por un gruñido animal que solo podía pertenecer a Damián. Sin tiempo para pensar, Magdalena corrió hacia el cuerpo de Constanza y arrancó el medallón de su cuello. En el instante en que sus dedos tocaron el antiguo metal, una descarga de energía la recorrió de pies a cabeza. Imágenes de mujeres a lo largo de los siglos inundaron su mente. Mujeres practicando rituales secretos, hablando con la naturaleza, siendo perseguidas y quemadas. Madres transmitiendo conocimientos a hijas, generación tras generación. Y finalmente, Constanza, joven y hermosa, en los brazos de Damián, confiando en él, amándolo, para luego ser traicionada de la forma más brutal. La puerta de la torre se abrió de golpe, revelando a Damián. Su elegante apariencia había desaparecido. Ahora su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos eran completamente negros y sus manos terminaban en garras afiladas manchadas de sangre. «Veo que has encontrado a tu antepasada», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de una tumba. «Y su medallón, ingenioso de tu parte, aunque innecesario. No pretendo repetir los errores del pasado, Magdalena». Magdalena retrocedió hasta el altar, sintiendo el poder del medallón pulsando en sincronía con los latidos de su corazón. «¿Errores?», respondió, ganando tiempo mientras asimilaba los conocimientos que fluían hacia ella. «¿Llamas error al asesinato de Constanza?». Damián avanzó lentamente hacia ella, sus movimientos recordando a los de un depredador acechando. «Fue un error táctico, no moral», explicó con espeluznante calma.
No comprendo tus reparos éticos. Los humanos matan por mucho menos que la libertad eterna. Tú misma has visto de lo que son capaces. Constanza te amaba, dijo Magdalena, permitiendo que la ira alimentara su magia naciente. Y yo la amaba a mi manera, respondió él, acercándose más. Como te amo a ti, Magdalena. Eres la culminación de siglos de paciente espera, de cuidadosa manipulación genética. ¿Crees que fue casualidad que tu madre se estableciera en Santa Oscura? ¿Que tu esposo muriera joven, dejándote vulnerable y sola? Magdalena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tú mataste a Arturo? Damián sonrió, sus colmillos completamente extendidos. No directamente. Isabel puso un veneno en su comida, lento e indetectable. Necesitábamos que estuvieras emocionalmente susceptible para cuando llegara el momento. La traición de Isabel dolía casi tanto como la revelación sobre Arturo. Todo había sido una elaborada manipulación. El eclipse comienza en menos de 2 horas, continuó Damián. Podemos hacer esto de 2 maneras. Puedes resistirte, como hizo Constanza, y terminar como ella, o puedes aceptar tu destino, unirte a mí voluntariamente y compartir la eternidad a mi lado. Piénsalo, Magdalena, poder ilimitado, conocimientos prohibidos, una vida sin fin. Mientras hablaba, el medallón se calentaba contra la piel de Magdalena. Sentía la presencia de Constanza y de todas las mujeres rojas susurrándole, guiándola. Sabía que tendría solo una oportunidad. ¿Y si hay una tercera opción?, preguntó, llevando disimuladamente una mano hacia el grimorio. ¿Y si pudiera ofrecerte lo que deseas sin necesidad de sacrificio? La expresión de Damián mostró interés y sospecha a partes iguales. Te escucho. El ritual requiere sangre voluntaria de unas rojas, explicó Magdalena, pero no dice cuánta sangre. ¿Y si un pequeño tributo, libremente ofrecido durante el eclipse, fuera suficiente? Damián entrecerró los ojos. Interesante teoría, pero ¿por qué habría de confiar en ti? Ya conoces mis intenciones. Porque también conozco las consecuencias de un ritual fallido, respondió ella, señalando las páginas del grimorio. Si tomas mi sangre por la fuerza, el ritual te condenará a un sufrimiento mayor. Pero si acepto ayudarte, ambos podríamos obtener lo que deseamos. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos inhumanos de Damián. Dio otro paso hacia ella. ¿Y qué deseas tú, Magdalena Rojas? Conocimiento, respondió sin dudar. El poder para proteger a los míos, para nunca más ser víctima del miedo y la ignorancia. Damián sonrió, su apariencia monstruosa suavizándose ligeramente. Entonces tenemos un acuerdo. Prepararemos el ritual juntos. Extendió su mano hacia ella. Magdalena la tomó, sintiendo la frialdad sobrenatural de su piel. En ese momento, el medallón emitió un destello de luz y la voz de Constanza, clara como si estuviera viva, resonó en su mente. Recuerda la verdadera maldición, hija de mi sangre. No es solo destruir, sino transformar. No es acabar con su existencia, sino redimir su alma condenada. Mientras bajaban juntos hacia los jardines donde se realizaría el ritual, Magdalena sentía el peso del medallón contra su pecho y el conocimiento de generaciones de brujas fluyendo por sus venas. Había tomado su decisión. Esta noche, bajo el eclipse rojo, se completaría un ciclo de 400 años, pero no como Damián esperaba. En los jardines traseros de la hacienda Las Sombras, donde la vegetación crecía con una exuberancia antinatural, Damián había preparado el altar para el ritual. Una losa de mármol negro descansaba sobre 4 columnas talladas con rostros agonizantes. Alrededor, en un círculo perfecto, 12 antorchas con llamas azules proyectaban sombras danzantes sobre el césped húmedo por el rocío nocturno. El cielo comenzaba a oscurecerse de manera inquietante. La luna, casi llena,
adquiría gradualmente un tono cobrizo que pronto se transformaría en el rojo sangre que daba nombre al eclipse. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como si la frontera entre los mundos se estuviera adelgazando. Magdalena observaba los preparativos con aparente calma, aunque su mente trabajaba frenéticamente. El medallón de Constanza latía contra su pecho como un segundo corazón, calentándose a medida que el eclipse se acercaba. A través de él, sentía la presencia de todas sus antepasadas, especialmente la de Constanza, cuya voz se había vuelto más clara en su mente. El ritual requiere símbolos específicos, explicaba Damián mientras trazaba complejas figuras en el suelo con una tiza roja que Magdalena sospechaba estaba hecha con sangre seca. Cada uno representa un aspecto del sol que deseo conquistar, su calor, su luz, su ciclo eterno. Isabel apareció llevando una bandeja de plata con varios frascos e implementos. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de tensión y evitaba mirar directamente a Magdalena. «Todo está listo, señor», informó con voz queda. «Las hierbas han sido preparadas según sus instrucciones». «Excelente, Isabel, siempre tan eficiente». Damián le dedicó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Puedes retirarte. Este ritual es solo para la señorita Rojas y para mí». Isabel vaciló un instante, sus ojos finalmente encontrándose con los de Magdalena. Había algo en su mirada, arrepentimiento, advertencia, que desapareció tan rápido como había surgido. «Como desee, señor», respondió, haciendo una pequeña reverencia antes de alejarse hacia la mansión. Cuando quedaron solos, Damián se acercó a Magdalena con movimientos elegantes que recordaban a un bailarín o a un depredador estudiando a su presa. «El eclipse comenzará en exactamente 20 minutos», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Durante siglos he esperado este momento. Imagínalo, Magdalena. Caminar bajo el sol sin temor, sentir su calor en mi piel después de 400 años de oscuridad». Sus ojos brillaban con anhelo genuino, casi humano. Por un instante, Magdalena pudo vislumbrar al hombre que había sido antes de convertirse en monstruo. «¿Por qué es tan importante para ti?», preguntó, sinceramente curiosa. «Has vivido siglos en la oscuridad. Has logrado poder, riqueza, conocimientos. ¿Qué te ofrece el sol que no tengas ya?». La pregunta pareció sorprenderlo. Su expresión se volvió distante, como si mirara a través de un velo de siglos. «Libertad», respondió finalmente. «La noche es una prisión dorada, Magdalena. Bella, seductora, pero una prisión al fin y al cabo. No puedo caminar entre los humanos sin despertar sospechas. No puedo ver un amanecer sin que mi carne se consuma. No puedo...». Su voz se quebró levemente. «No puedo sentir el calor del sol en mi rostro como cuando era mortal». Había una vulnerabilidad tan genuina en sus palabras que Magdalena sintió una punzada de compasión. El medallón pulsó contra su piel, como advirtiéndole contra la empatía. «Y sin embargo», continuó ella, siguiendo el instinto que el medallón despertaba, «estás dispuesto a sacrificarme para obtener esa libertad, como sacrificaste a Constanza». El rostro de Damián se endureció. «Te he ofrecido compartir esa libertad, no morir por ella», respondió con un tono más frío. «Constanza fue un error de cálculo. No comprendí entonces la naturaleza del ritual. La sangre debe ser ofrecida libremente. ¿Y crees que puedo ofrecerte mi sangre libremente después de saber que manipulaste toda mi vida, que asesinaste a mi esposo?» Damián soltó sus manos y se alejó unos pasos, contemplando el cielo que se oscurecía rápidamente. «La moralidad es un lujo para quienes tienen vidas breves, Magdalena», dijo sin volverse. «Cuando has vivido tanto como yo, comprendes que el fin justifica los medios. Arturo habría muerto de todas formas. Los humanos siempre mueren. Yo te ofrezco la eternidad.
La luna comenzaba a teñirse de rojo, proyectando una luz cobriza sobre el jardín. Magdalena sintió el poder del medallón intensificándose, conectándola con la energía de la tierra bajo sus pies, con cada planta del jardín, con cada gota de rocío. «Es hora», anunció Damián, volviéndose hacia ella. Sus rasgos habían comenzado a transformarse nuevamente. Sus ojos se oscurecían hasta volverse completamente negros y sus dedos se alargaban en garras afiladas. «El eclipse ha comenzado». Magdalena asintió lentamente, avanzando hacia el altar. Cada paso que daba sentía más intensamente la presencia de Constanza, como si la bruja ancestral estuviera superponiéndose a su propio cuerpo. «Hay algo que debo mostrarte antes», dijo Magdalena, llevando las manos a su cuello para tomar el medallón. «Algo que Constanza quería que vieras». Damián observó con avidez el medallón que Magdalena sostenía ahora en su palma extendida. El metal antiguo brillaba con un fulgor interno, pulsando al ritmo del eclipse que avanzaba sobre la luna. «El talismán de Constanza», murmuró, acercándose para verlo mejor. «Lo busqué durante décadas después de su muerte». «¿Cómo llegó a ti?» «Estaba con su cuerpo en la torre», respondió Magdalena, esperando a la siguiente bruja rojas que pudiera usarlo. Con un movimiento fluido, colocó el medallón sobre el altar de piedra. El metal emitió un destello cegador al contacto con la roca, y de repente, una columna de luz brotó hacia el cielo nocturno, perforando las nubes como un faro sobrenatural. La luz se expandió, formando una especie de domo que encerraba el altar y a ellos dos. Dentro de esta burbuja luminosa, el aire parecía más denso, como si el tiempo mismo fluyera de manera diferente. «¿Qué has hecho?», exigió Damián, su voz distorsionada por la alarma y la transformación parcial. «He iniciado el verdadero ritual», respondió Magdalena, su voz entremezclándose con la de Constanza. «No el que intentaste realizar hace 4 siglos, sino el que Constanza diseñó mientras moría en tus manos». Alrededor de ellos, figuras translúcidas comenzaron a materializarse, mujeres de todas las épocas, con rasgos que recordaban a los de Magdalena. Las brujas rojas, a lo largo de las generaciones. La maldición de Constanza no era solo que fracasaras en tu intento de conquistar el sol, continuó Magdalena, avanzando hacia él con pasos seguros. Era que cuando la próxima bruja rojas con suficiente poder llegara a ti, tendrías una última oportunidad de redención. Damián retrocedió, su rostro contorsionado entre la furia y el miedo. «¿Redención? No necesito ser redimido, bruja, necesito ser liberado». «Son lo mismo», respondió Magdalena con una voz que ya no parecía enteramente suya. «La verdadera prisión no es la noche, Damián Corbus. Es lo que te has convertido». Con un grito de rabia, Damián se abalanzó sobre ella, sus garras extendidas hacia su garganta, pero antes de que pudiera tocarla, las figuras espectrales de las brujas rojas formaron un círculo protector, sus manos entrelazadas creando una barrera que lo repelió. «No puedes tocarme a menos que yo lo permita», dijo Magdalena. «No dentro de este círculo, no durante el eclipse rojo». La luna había adquirido ya un tono carmesí profundo, bañando el jardín en una luz sobrenatural. El medallón en el altar pulsaba cada vez más rápido, emitiendo destellos que iluminaban el rostro furioso de Damián. «¿Qué quieres de mí?», gruñó él, su voz apenas humana. «La verdad», respondió Magdalena. «Antes de realizar el ritual, antes de decidir tu destino, quiero saber quién eras antes de convertirte en monstruo. Quiero saber por qué Constanza te amó». Algo cambió en la expresión de Damián. Por un instante, la máscara de depredador se agrietó, revelando un dolor antiguo y profundamente humano. «¿Por qué importa eso ahora?». Su voz sonaba repentinamente cansada, agotada por el peso de los siglos. «Porque cada ritual requiere un sacrificio», explicó Magdalena, «y el sacrificio que exige este no es sangre, sino verdad».
Damián la miró fijamente, sus ojos volviendo gradualmente a su tono azul violáceo normal. Tras un largo silencio, asintió levemente. «Mi nombre era Damián Cuervo», comenzó, su voz adoptando un acento antiguo que había ocultado cuidadosamente hasta entonces. «Nací en 1580, hijo de un hidalgo empobrecido y una madre morisca que nunca fue aceptada por la sociedad española. Crecí entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Mi madre me enseñó en secreto las ciencias y artes que había aprendido en Granada, mientras mi padre me instruía en el arte de la espada y los modales de la corte. A medida que hablaba, las figuras espectrales se movían a su alrededor, como representando escenas de su pasado. A los 20 años, mi padre arregló mi matrimonio con la hija de un noble acaudalado. La noche antes de la boda, encontré a mi madre llorando sobre un libro antiguo. Me confesó que tenía sangre no solo morisca, sino también gitana, y que su familia había guardado conocimientos prohibidos durante generaciones. Me advirtió sobre una oscuridad que acechaba en nuestro futuro, una que solo podría ser enfrentada con el conocimiento contenido en aquel libro. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Al día siguiente, mientras cabalgaba hacia la iglesia, fui emboscado en el bosque, no por bandidos, sino por algo diferente. Una criatura de belleza sobrenatural y ojos que parecían contener toda la maldad del mundo. Me ofreció poder, inmortalidad, a cambio de mi alma. Rechacé su oferta. Entonces me mostró una visión, mi futura esposa en brazos de otro hombre, ambos riendo de mi ingenuidad, mi padre perdiendo lo poco que le quedaba en apuestas, mi madre siendo acusada de brujería. Su voz se endureció. La visión resultó ser cierta. Cuando finalmente llegué a la iglesia, mi prometida ya se había casado con otro, con la complicidad de mi padre, quien había recibido una suma mayor. Regresé a casa para advertir a mi madre, solo para encontrarla siendo arrastrada por la Inquisición. Intenté salvarla, pero fui herido gravemente. Mientras me desangraba en el suelo de nuestra casa saqueada, la criatura apareció nuevamente. Esta vez, acepté su oferta. Magdalena escuchaba con el corazón encogido. A pesar de saber que debía mantener su guardia alta, no podía evitar sentir compasión por el joven que Damián había sido. «Me convertí en un monstruo por venganza», continuó él. «Maté a los inquisidores, a mi padre, a mi exprometida y su nuevo esposo. Bebí su sangre y sentí un placer oscuro en su sufrimiento. Pero cuando llegó el amanecer y mi piel comenzó a arder bajo los primeros rayos del sol, comprendí el precio real de mi pacto». Las figuras espectrales a su alrededor parecían agitarse con mayor intensidad, como respondiendo a la emoción en su relato. Durante décadas vagué por Europa, aprendiendo a controlar mi sed, perfeccionando mi fachada humana, acumulando riquezas y conocimientos. Hasta que un día, en una pequeña aldea de los Pirineos, conocí a una joven que podía ver a través de mis disfraces. Constanza Rojas. Su voz se suavizó al pronunciar el nombre. Al principio me interesé por ella solo por sus habilidades, por cómo podría servirme. Pero luego te enamoraste de ella, completó Magdalena. «Los monstruos no aman como los humanos», respondió Damián con amargura. «Fue algo más complejo, más oscuro. Ella me veía como realmente era y, aún así, no me temía. Me estudió como yo la estudiaba a ella. Compartimos conocimientos prohibidos, y sí, a mi manera retorcida, la amé. Pero aún así la sacrificaste», dijo Magdalena, sintiendo la ira de Constanza a través del medallón. Damián cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso incluso después de siglos. La noche del eclipse, le conté sobre el ritual. Le expliqué que con su sangre libremente ofrecida, podría liberarme de mi maldición. Lo que no le dije fue que el ritual requería toda su sangre, hasta la última gota. Ella accedió a ayudarme,
creyendo que sería un simple intercambio. Cuando comprendió la verdad, ya era demasiado tarde. Su voz se quebró. Sus últimas palabras fueron una maldición, mientras su sangre se derramaba sobre este mismo altar. ¿Y luego? ¿Luego qué?, presionó Magdalena, sintiendo que se acercaban al núcleo de la verdad. Luego sentí algo que no había sentido desde mi transformación. Remordimiento, un dolor humano que ni siquiera la inmortalidad podía aliviar. Pero era demasiado tarde. El ritual fracasó, Constanza murió, y yo quedé condenado no solo a la oscuridad, sino al recuerdo eterno de su mirada mientras la vida la abandonaba. El eclipse había alcanzado su punto máximo. La luna, completamente roja, parecía palpitar en sincronía con el medallón sobre el altar. Magdalena sentía el poder fluyendo a través de ella, la presencia de todas las brujas rojas urgiéndola a completar el ritual. «¿Y ahora estás dispuesto a repetir el mismo error conmigo?», dijo con voz firme. «No», respondió Damián, sorprendiéndola. «Esta vez es diferente. He pasado siglos estudiando el ritual, comprendiendo sus sutilezas. Tenías razón antes. No necesito toda tu sangre, solo un tributo voluntario. Podríamos compartir el poder, Magdalena. Liberarme sin sacrificarte». Sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica. Parecía sincero, desesperado incluso. Pero el medallón ardía contra el altar, comunicándole la verdad que Damián ocultaba. El ritual siempre requeriría una vida, la suya o la de él. No había término medio. «Hay una forma», dijo Magdalena finalmente, acercándose al altar. «Una forma de completar el ritual y liberar lo que queda de humanidad en ti». «¿Qué quieres decir?», preguntó Damián, la esperanza y la sospecha mezclándose en su voz. Magdalena tomó el medallón del altar y lo sostuvo entre ambos. La luz que emanaba de él se intensificó, formando un puente luminoso entre sus cuerpos. «Constanza no solo te maldijo, Damián, te dio una oportunidad de redención. El ritual puede completarse, pero el precio no es mi vida, sino la inmortalidad que tanto atesoras». La comprensión se dibujó lentamente en el rostro de Damián, seguida por el pánico. «No», susurró, «no puedes pedirme eso. He vivido demasiado, sacrificado demasiado, para caminar bajo el sol como un mortal», completó Magdalena. «Es lo que siempre has deseado, ¿no? Sentir el calor del sol en tu rostro. El ritual puede concedértelo, Damián. Puede liberarte de la noche eterna, pero no como un vampiro invencible, sino como el hombre que una vez fuiste». Las figuras espectrales se acercaron más, sus voces susurrantes creando una cacofonía sobrenatural que aumentaba en intensidad a medida que el eclipse alcanzaba su clímax. «Elige, Damián Corbus», dijo Magdalena, su voz amplificada por la de todas las brujas rojas. «La verdadera libertad del sol como mortal o la eterna prisión de la noche». Damián miró hacia el cielo, donde la luna sangrante dominaba la bóveda celeste. Luego a las figuras espectrales que los rodeaban, deteniéndose en una que se parecía notablemente a Constanza. Finalmente sus ojos se posaron en Magdalena. «Tanto tiempo», murmuró, «tanto tiempo buscando una forma de vencer a la muerte, y ahora me ofreces abrazarla». «Te ofrezco vivir de verdad», respondió ella con suavidad. «Una vida bajo el sol, con todas sus limitaciones y toda su belleza. Una vida que termina, pero que por eso mismo tiene valor». Un silencio profundo cayó sobre el jardín. Incluso las figuras espectrales parecían contener el aliento. Finalmente, Damián extendió su mano hacia el medallón. «Acepto», dijo simplemente. En el instante en que sus dedos tocaron el metal, una explosión de luz surgió entre ellos. El medallón se elevó por sí solo, flotando entre sus cuerpos, girando cada vez más rápido hasta convertirse en un disco de luz pura. Magdalena sintió que las voces de todas sus antepasadas se unían en un cántico antiguo, palabras en un idioma que no conocía, pero que de algún modo comprendía.
Era una canción de transformación, de muerte y renacimiento. El cuerpo de Damián se arqueó como si una corriente invisible lo atravesara. Su piel, normalmente pálida, comenzó a adquirir un tono más cálido. Sus colmillos se retrajeron. Sus garras se transformaron nuevamente en manos humanas. Una expresión de dolor intenso se dibujó en su rostro, pero no intentó resistirse. La luz del medallón se intensificó hasta volverse casi insoportable. Magdalena tuvo que entrecerrar los ojos, pero no apartó la mirada. Sentía que estaba presenciando algo sagrado, el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás. Con un último destello cegador, el medallón estalló en 1000 fragmentos que se disolvieron en el aire como estrellas fugaces. El domo de luz que los había encerrado se disipó gradualmente, al igual que las figuras espectrales de las brujas rojas. Solo quedaron Magdalena y Damián, de rodillas sobre el césped húmedo, bajo una luna que comenzaba a emerger de las sombras del eclipse. Damián se miró las manos como si nunca antes las hubiera visto. Tocó su rostro palpando sus rasgos ahora completamente humanos. Lágrimas, lágrimas reales y cálidas corrían por sus mejillas. «Puedo sentir mi corazón», susurró con asombro. «Late. Después de 400 años, mi corazón late de nuevo». Magdalena se acercó y colocó su mano sobre el pecho de él, sintiendo el ritmo fuerte y constante bajo su palma. «Es un buen corazón», dijo suavemente. «Cuídalo bien esta vez». Al este, el horizonte comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Damián miró en esa dirección con una mezcla de temor y anhelo. «No he visto un amanecer desde que era humano», dijo, su voz temblorosa. «¿Me acompañarías a recibirlo?» Juntos caminaron hacia el borde de los jardines, donde la vista hacia el este era despejada. Se sentaron en silencio, hombro con hombro, mientras el cielo pasaba del negro al azul profundo, luego al púrpura y finalmente al naranja ardiente. Cuando el primer rayo de sol asomó sobre el horizonte, Damián instintivamente se tensó, esperando el dolor abrasador que durante siglos había asociado con la luz diurna. En su lugar sintió un calor agradable sobre su piel. Extendió su mano hacia los rayos, maravillándose de cómo la luz dorada atravesaba sus dedos sin dañarlos. «Es más hermoso de lo que recordaba», murmuró, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «¿Valió la pena?», preguntó Magdalena. Damián la miró, su rostro iluminado por el amanecer, mostrando por primera vez en siglos una expresión de paz genuina. «Sí», respondió simplemente, «aunque sea solo por este momento, valió la pena». A medida que el sol se elevaba, bañando la hacienda las sombras con su luz purificadora, Magdalena comprendió que había encontrado su verdadero poder no en la venganza ni en la destrucción, sino en la capacidad de sanar lo que parecía irremediablemente roto. El legado de las brujas rojas no era la magia oscura que tanto habían temido los aldeanos de Santa Oscura, sino el conocimiento antiguo de que todo, incluso la más corrupta de las almas, podía ser redimido con suficiente amor y verdad. En algún lugar dentro de ella sintió que Constanza finalmente descansaba en paz. Y mientras el nuevo día desplegaba sus promesas ante ellos, Magdalena supo que, por primera vez en su vida, era verdaderamente libre para elegir su propio camino. Ya fuera permanecer en las sombras para aprender los secretos de su linaje, regresar a un mundo que tendría que aprender a aceptarla, o emprender un viaje junto a un hombre que había vivido demasiado y que ahora, paradójicamente, empezaba a vivir de verdad. El futuro, como el amanecer que contemplaban, estaba lleno de posibilidades.